Freddy comenzaba diciendo que esta es una semana especial. ¿Cuánto dicen amén? Una semana muy importante para todos aquellos hermanos que hemos abierto y hemos reconocido a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida. Y si es algo por la cual, hermanos, estamos en este lugar o en diferentes partes del mundo, la gente busca a Dios, es precisamente porque una semana como hoy, que se recuerda, hermanos, y se celebra aquel hecho tan importante, hermanos, que marcó la historia de toda la humanidad. La Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo que envió a Jesús para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Y hoy estamos acá todos aquellos y aquellos que nos puedan estar viendo de sus casas, recibiendo, hermanos, el mensaje precisamente de aquel que marca también la historia de nuestras vidas. Y Freddy comenzaba que era una semana especial. Y quiero, hermanos, en esta mañana compartir algo de lo que sucedió un domingo previo a lo que era la resurrección de Cristo. Y está allí en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 28, dice: la entrada triunfal en Jerusalén. Parece paradójico, parece, hermanos, que cómo puede ser una entrada triunfal si uno mira parte de los acontecimientos, pero cuando uno llega al domingo de la resurrección puede encontrar que esa entrada, hermanos, ha sido de alguien que verdaderamente triunfó. Amén. Dice la palabra del Señor: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: y en la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Dice: desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntara por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, su dueño le dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Y ellos le dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendía sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzando a alabar a Dios a grandes voces, porque todas son las maravillas que había visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él les respondió, él les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses al menos en este día lo que es paz, lo que es para tu paz. Mas ahora tú está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a la palabra del Señor, hermano? Gloria a Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Quisiera detenerme un poco, hermanos, en los hechos previos que surgieron antes, hermanos, de la entrada a las puertas de la ciudad de Jerusalén. Como les dije en el principio, fue un domingo como este, previo, una semana antes de la resurrección. Uno puede ver, hermanos, que Jesús, hermanos, iba, hermanos, a celebrar la Pascua allí en Jerusalén. No era un camino en la cual fuese corto, sino que en muchas oportunidades la gente tenía que transcurrir unos días para poder llegar precisamente a Jerusalén. Pero dentro del recorrido, hermanos, que tenía Jesús, hermanos, surgieron ciertos hechos tan importantes. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, que la gente lo alababa, hermanos, y glorificaba a Dios por causa de lo que Él había hecho.
Si vamos un poquito más atrás, nos vamos a encontrar que en el camino, hermanos, hacia Jerusalén, él tenía que pasar por Jericó. Y allí en Jericó, hermanos, se encuentra precisamente con un ciego mendigando junto al camino llamado Bartimeo. Alguien, hermanos, que en su inmensa, hermanos, agonía y sufrimiento por lo que estaba padeciendo y no poder, hermanos, vivir una vida verdaderamente digna, es que desesperadamente cuando sintió que Jesús iba pasando por allí, él clamó diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ese hombre nunca había tenido, hermanos, una experiencia personal de poder verlo, no solamente con sus ojos físicos, y aún en los ojos espirituales todavía no lo había conocido. Pero sin embargo, él había escuchado de los milagros que Jesús hacía. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y estoy seguro, hermanos, que el oír las señales que Jesús estaba haciendo inspiró a este hombre, hermanos, a no desaprovechar la oportunidad que estaba pasando frente a él. Por eso, hermanos, por más que algunos le decían, hermanos, que se callaba, él desesperadamente buscaba, hermanos, la sanidad a su cuerpo, porque sabía que ese era el día de su visitación. Es tal así, hermanos, que este hombre, que era judío, porque solamente un judío podía expresarse, hermanos, de la manera que él se estaba refiriendo a Jesús: Hijo de David, ten misericordia de mí. Es tal así, hermanos, que en el trayecto que Jesús iba hacia Jerusalén se detiene en el camino para poder atender una necesidad. Qué bueno que es Jesús. Y muchas veces, hermanos, nos ha encontrado también en el camino y quizás mendigando, hermanos, nuestras miserias o nuestras necesidades. Y en algún momento, hermanos, nos encontró tirados, pero Él se detuvo para dar también solución a los problemas cotidianos que estábamos viviendo. Y es allí donde experimentamos, hermanos, esa experiencia de fe, de que Dios, hermanos, no es una utopía, de que Cristo no es una utopía, sino que Cristo ha sido y será una realidad para nuestras vidas. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, que Jesús, hermanos, se detiene al ver, hermanos, ese hombre, hermanos, que estaba ciego. Pero trayéndolo a lo espiritual podemos ver, hermanos, que también esto estaba reflejando la condición espiritual que estaba Israel también. Una condición, hermanos, en la cual estaban ciegos a la gran realidad de lo que iba a suceder unos días posterior. No solamente que iba a entregar su vida, sino que al tercer día iba a resucitar. ¿Para qué? Para que precisamente todos aquellos que nos recostáramos a esa cruz pudiésemos tener la limpieza de nuestros pecados. Ahora, dice que Jesús se detuvo, queridos hermanos, y le preguntó: ¿qué quieres que haga? Este hombre tenía definido la necesidad que tenía. Este hombre sabía, hermanos, cuál era su realidad y sabía, hermanos, del lugar donde quería salir. Por eso, hermanos, sin titubear y sin dudar, le dijo: quiero recibir la vista. Y ese que pasaba por allí, que iba a celebrar la Pascua y que él iba a ser el cordero que iba a ser entregado, precisamente, hermanos, allí ocurre un milagro. Aquel ciego, hermanos, que durante años estuvo marcado, pudo ver a ese Jesús, hermanos, no solamente con sus ojos espirituales, sino que ahora también con sus ojos físicos. Seguimos más adelante, hermanos, y Jesús dice que iba también entrando a Jericó de vuelta y se encuentra con otro hombre también con una necesidad. ¿Saben, hermanos? El mundo está lleno de gente con necesidad. Con gente, querido hermano, que está padeciendo. No solamente en el ámbito físico, sino que en el ámbito espiritual. ¿Por qué en el ámbito espiritual? Porque se encuentra con un hombre que verdaderamente ante los ojos físicos pudiéramos pensar o considerar que no tenía ninguna necesidad, porque Zaqueo era rico. Pero sin embargo tenía una necesidad en su alma de que sus pecados fueran, hermanos, perdonados. Tenía una necesidad en su alma de ser salvo. Tenía una necesidad de conocer a aquel precisamente que le iba a dar la salvación a su alma. Y ese era Jesús. Por eso cuando llega, hermano, dice a Jericó, se encuentra con este hombre que dice que no quería desaprovechar la oportunidad de conocer a aquel que hacía tantos milagros. Este hombre, el milagro que necesitaba era el milagro de la salvación de su alma. Y precisamente este hombre, que era judío y estaba apartado porque era ladrón, era un cobrador de impuestos, era alguien, hermano, que verdaderamente estafaba a los demás y que no tenía una buena reputación sobre los ciudadanos de ese lugar, hizo, hermano, que se subiera a un sicomoro, que se subiera a un árbol para poder conocer a aquel que iba a pasar al lado de él. ¿Quién era precisamente Jesús? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Es tan así que Jesús, hermano, cuando pasa, dice que lo ve.
Es increíble, hermanos, la visión que tiene nuestro Señor. Nada se le escapa, decir cuánto dice gloria a Dios. Así que, hermano, no importa dónde tú estés, no importa, querido hermano, lo escondido, lo alto o lo profundo que te encuentras, Dios siempre está viendo la necesidad. Dice que Jesús alzó la mirada hacia el árbol y le dijo: Zaqueo, baja, porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Este hombre se sorprendió. Y se sorprende porque no podía entender cómo ese hombre tan santo, hermano, ese hombre, querido hermano, precisamente que había hecho tanto milagro, pudiera llegar a la casa de un pecador. Está así, hermano, que Zaqueo se baja tan rápido, hermano, y se va, hermanos, a su casa, y detrás de él va Jesús. Y en esa casa, hermano, recibe el milagro de la salvación de su alma. Si lo hablamos espiritualmente, no podemos encontrar que era el reflejo también de quién, precisamente de su pueblo. A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Era una oveja perdida de Israel. Y Jesús, la Biblia dice, que hermano, que Él no vino a condenar el mundo, sino que vino a salvar lo que se había perdido. Y dentro de esa gente que estaba para salvar, Zaqueo era uno. Por eso, cuando conoció a Jesús, hermano, se encontró, hermano, con la realidad de su vida espiritual. Se reconoció, hermano, que era un pecador. Se reconoció que no tenía salvo. Se reconoció, querido hermano, que necesitaba un Salvador. Por eso fue en tanto el impacto, hermano, que produjo la vida de Jesús en la vida de ese hombre, que dijo: todo lo que he defraudado lo voy a dar multiplicado a aquellos que los defraudé. Cumpliendo una ley que había dentro del pueblo de Dios. Pero sin embargo, hermanos, siguiendo por el camino y antes de llegar a Jerusalén, Jesús sabía lo que iba a pasar. Y dentro del camino comienza, hermanos, acá a dar la parábola de las 10 minas. Jesús era conocedor que todos aquellos, hermanos, que recibieron milagro, todos aquellos, hermanos, que se vieron identificados en la necesidad espiritual y encontraron en Cristo su solución, se iban, hermanos, a enfrentar a Jesús a una realidad de que esos mismos lo iban a rechazar. Es por eso que encontramos en el capítulo 19, dice que le dijo: pero los ciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Haciendo referencia, de hermano, que el pueblo no quería un rey que reinara en lo espiritual, sino que quería un rey que gobernara en lo terrenal. Por eso nos encontramos ahora frente, hermanos, ¿a dónde? A la entrada de Jerusalén. Y hay ciertos hechos importantes que quisiera, hermano, en esta mañana detenerme, hermanos, a poder pensar un poquito. ¿Por qué? Porque fue un tiempo especial. Yo digo, hermanos, que hay tiempos especiales en los cuales no pasan más desapercibidos de nuestra vida. Son tiempos en los cuales marcan la vida de uno, son tiempos donde marcan la historia de la familia, son tiempos donde marcan, queridos hermanos, ocasiones importantes sobre nuestra vida. Ahora es interesante, hermanos, porque dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando Jesús entra, hermanos, todo el pueblo lo alababa. Está así que dice la palabra de Dios en el versículo 37, que llegaban ya cerca de la bajada de los montes de los olivos, toda la multitud de sus discípulos estaban gozando, comenzó a alabar a Dios a grande voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y glorias en las alturas. Nos encontramos con un pueblo siguiendo a Jesús eufórico. Nos encontramos, hermanos, con un pueblo y con los discípulos, hermanos, cantando y alabando a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque el Rey había venido, hermanos, a gobernar, pero algo terrenal. Ellos no lo consideraban que iba a ser el que iba a reinar en lo espiritual. Queremos entender, hermanos, que aún en aquel tiempo los romanos, hermanos, estaban, hermanos, precisamente hostigando al pueblo de Jerusalén. Y ellos lo que anhelaban y lo que querían, hermanos, era alguien que viniera libertado de esa situación. Ellos pensaban en un rey, querido hermano, que trajera paz para la situación que ellos estaban viviendo. Pero el pueblo no entendía que Jesús no venía a traer paz para ese momento, sino que venía a traer paz para una eternidad. Era un rey espiritual y no era un rey terrenal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora mira esto. Y quiero detenerme a esto. ¿Cómo una persona puede marcar a tantos en 3 años y medio nada más? En un lapso corto de ministerio impactó tanto que hasta el día de hoy se habla de él. Como alguien, querido hermano, que desarrolló un ministerio tan corto
hizo posible, querido hermano, que hasta el día de hoy se hable. Se conmemora y se celebra, hermano, este día como un día, hermanos, que para nosotros como cristianos es un día de bendición. Pero acá podemos encontrar algo importante que en esta mañana me quiero detener. ¿Por qué? Porque para que este hombre haya verdaderamente marcado, hermano, la historia de cada uno de nosotros en un lapso corto de tiempo, es indudablemente que tuvo que haber un desarrollo de los acontecimientos que acontecieron en esa semana, culminando con el domingo de la resurrección. Es indudable, hermanos, que la resurrección de Jesús impactó, hermanos, el mundo hasta el día de hoy. Pero no obstante, hermanos, esa resurrección impactó porque él tuvo una actitud tan importante cuando entró a Jerusalén. Y esta mañana quiero detenerme en algo para poder meditar cómo fue la entrada por esas puertas de Jerusalén de Jesús. Esa entrada, querido hermano, fue importante porque si él no hubiera tenido una actitud correcta, en entrar en la ciudad, hermano, con una vida correcta, conforme a la voluntad de su Padre, indudablemente no hubiera acontecido lo que hoy estamos hablando y los hechos que acontecieron en el transcurso de esos días. Están así. Que dice la palabra de Dios, hermano, de que Jesús entra allí en medio de la euforia. Y entra, querido hermano, pero dice que entra triunfalmente a Jerusalén. Y quiero traerlo en nuestras vidas hoy. Porque cada uno de nosotros, hermanos, en la vida, entramos por diferentes puertas como entró Jesús. Cada uno de nosotros en algún momento especial de nuestra vida, la entrada por algún lugar marcará y nos definirá como personas. La actitud que tengamos por la cual entramos por esa puerta determinará qué clase de personas somos. Indudablemente que vamos a ver cuál fue la actitud de Jesús de entrar por esas puertas. Pero también vamos a pensar cuál es la actitud nuestra cuando nosotros por diferentes circunstancias atravesamos cientos de puertas en el transcurso de nuestra vida. La puerta de un nuevo trabajo. La puerta de un registro civil para formar una familia. La puerta de algo que emprendemos. ¿Cómo entramos por las puertas de la iglesia? Y de acuerdo a la actitud que nosotros tengamos con todas esas puertas que son momentos especiales de nuestra vida, nos definirán como personas. Marcarán la clase de personas que somos. ¿Cuántos me están escuchando? La actitud que tenga para atravesar esa puerta dirá qué clase de persona soy. Por eso dice la palabra de Dios que entremos por sus puertas con acciones de gracia. O sea, la actitud tiene mucha importancia para formar, querido hermano, el testimonio de cada uno de nosotros. Ahora, esta mañana quiero detenerme un momento porque acá quiero rescatar, hermano, la actitud que tuvo Jesús cuando tuvo que atravesar una puerta, que al apóstol lo lleva a ser alguien que marcó la vida de todos los demás. Y que dejó en la vida de tantos millones de personas en el contexto, hermano, de 2000 años. Hermanos, asombrados de su vida por causa de esa actitud que tuvo cuando entró a Jerusalén. ¿Qué veo? Veo precisamente, hermano, que Jesús entra. Y entra, queridos hermanos, en un pollino. Entra en un borrito. Si bien, queridos hermanos, en aquellos tiempos, hermanos, era acorde a todos aquellos que eran reyes, hermanos, no solamente esperarlo y darle danza y poner sus mantos sobre el camino, lo que no estaba acostumbrado era que los reyes montaran un asno o un burro. Todas aquellas personas que eran reyes en aquellos tiempos montaban a caballo. El caballo es símbolo de poder, símbolo de fuerza, símbolo de autoridad, símbolo, hermano, de algo de guerra. Pero el pollino es símbolo de humildad. Es un símbolo, querido hermano, que hace que el que tenga que ver a la persona que va montado sobre el pollino lo pueda ver a los ojos
misma altura. Sin embargo, cuando la persona se monta en un caballo, tiene que mirarlo hacia arriba porque está 2 o 3 metros arriba. Entonces me habla que la actitud que tiene Jesús es una actitud de humildad y no, querido hermano, de jactancia, de soberbia, de altivez. Y eso va marcando la vida de cada uno de nosotros cada vez que nosotros vamos a entrar por ciertas puertas que se nos van a abrir en la vida. Actitud, hermano, que tuvo Jesús, de una actitud, querido hermano, de humildad, de una actitud, querido hermano, de pequeñez, sería la actitud que deberíamos tomar cuando nosotros emprendemos el camino para entrar por las puertas que se nos van abriendo en la vida. ¿Cuántas veces no tenemos esa actitud, pero queremos terminar victoriosos? ¿Cuántas veces entramos por las puertas, hermano, de algún lugar que se nos abre, pero montado en el caballo? Jesús se tuvo que bajar del caballo, más, no quiso subirse al caballo, sino que se subió al burro, a algo, querido hermano, de que nadie lo había montado, porque no era para eso. ¿Cuánto está en la cara? Pero sin embargo, esa actitud nos está marcando que lo iba a llevar a la victoria. Lo iba a llevar, que lo iban a sacrificar, pero al tercer día el Padre Celestial lo iba a resucitar. Lo iba a llevar a la gran victoria de que los cielos abiertos y que nadie pudo contener el plan y el propósito que Dios tenía para él. Pero él tuvo que aceptar, no subirse en el caballo, sino permitir que se cumpliera la profecía de Zacarías que iba a entrar en un año. ¿Cuántas puertas se nos han abierto? Y la manera que nosotros entremos habla de nuestra vida. La manera, hermano, que las puertas se te abran, ya sea en el área que sea, en un trabajo, en una relación, en un noviazgo, en un matrimonio, en la iglesia, hará y formará lo que tú eres como persona, lo que la gente identifica de ti, lo que la gente habla de ti. Quiera Dios que en esta mañana nosotros tomemos también estas, hermanos, cositas que Jesús, hermanos, lo hizo. ¿Para qué? Para poder ser parte del reflejo, la iglesia, en este tiempo de tanta necesidad. Mire, por eso uno va marcando la historia cuando uno entra, hermanos, a un lugar a estudiar, a un lugar a prepararse, a un lugar de trabajo. Son puertas. ¿A cuántos se le han abierto las puertas? ¿Por cuántas puertas en la vida has entrado? ¿Cómo has entrado? Montado en el caballo como un gran rey, como un gran hombre fuerte, o montado en un burrito, símbolo de humildad, de estar a nivel de la gente, de ser igual y no considerar a nadie ni bajo ni mayor, de poder mirar a la gente a los ojos, de poder tener contacto con la gente. Pues imagínate Jesús en un burro, la gente tocándolo, la gente, hermano, hablando con él. La gente quería tocarlo, hermano. Era el que sanó a los enfermos, el que curó a los ciegos, el que resucitó a los muertos. Sin embargo, siendo él, hermano, el rey, él estuvo a la altura de la humanidad que estaba perdida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso, no hay mucho que resaltar que el que se sube en el burro provee paz. Porque el que sube en el caballo trae problemas, trae conflicto, trae discordia. ¿Cuánto me entiende? Por eso Jesús dijo: mi paso dejo, mi paso doy. Y no es como la que el mundo da. ¿Cómo este hombre, siendo el Hijo de Dios, tenía tanta paz? Por la humildad. ¿Cómo era que lo honraban tanto? Porque la humildad precede la honra. O sea, esa actitud por la cual entró por esas puertas, deberíamos también nosotros entrar con esas puertas que se nos van abriendo, con esa misma actitud. No como saberlo todo, no cerrando nuestros oídos a lo que la gente dice,
no mandando a callar porque la gente tenía un concepto equivocado de Jesús. Ellos pensaban que era aquel hermano que iba a reinar como un jefe político. Y ellos no se daban cuenta que él no era el jefe político, no iba a reinar políticamente, sino que iba a reinar en un reino espiritual. Pero no obstante, a pesar de que él veía que la gente tenía una manera de pensar equivocada, no se subió del caballo. Fue humilde. No le dijo, cállate que vos no sabes nada. No lo mandó a orar. ¿Cuánto dice amén? Es increíble. ¿Cómo no proveer tanta paz? Alguien, querido hermano, que aún viendo las equivocaciones, hermano, que tenían los demás sobre el concepto de lo que era Jesús, no se puso a pelear con nadie. ¿Cuánta gente está subida en el caballo y de haber querido, hermano, callar su boca, pasa contendiendo en la palabra? ¿Saben que la Biblia no nos habla de no ser contenciosos? Pero ¿cuántos por ahí en internet pasa contendiendo porque el pastor fulano, porque el pastor mengano? Hoy están en un burro o en un caballo, lleno de arrogancia, lleno de altivez. Aún Jesús, sabiendo que todo el pueblo estaba equivocado y que ese pueblo lo iba a alabar, mañana lo iba a abandonar, sin embargo, él no dijo nada. ¡Wow! ¡Qué enseñanza! ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuáles fueron la actitud, hermanos, de Jesús? Que hizo, hermano, de que Dios, su Padre, lo exaltara y le diera un nombre sobre todo nombre. No solamente la humildad, sino que entra por esa puerta aceptando la abnegación. Entra por esa puerta, decirle que está a tu lado, dispuesto a morir. No sé si lo dijiste bien. Dispuesto a morir. Hay puertas que se te abren de trabajo, de una familia nueva, de un lugar de estudio. Cuando ¿entras dispuesto a morir o a pelear? Todos queremos marcar nuestra historia, pero no todos estamos dispuestos a tener la actitud que tuvo Jesús. Jesús sabía que esa semana Él iba a ir a la cruz. Sabía, hermano, que Él era el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Sabía que esa semana era la semana de más sufrimiento. Pero sin embargo, querido hermano, Él tenía, hermano, que cumplir su objetivo, que era agradar al Padre. En las cosas que se te abren, ¿tienes el objetivo de agradar al Padre o agradarte a ti? ¿Satisfacer la voluntad del Padre o sentirte en ti? Porque eso es morir. Y muchas veces morir representa sufrir. Entró por esas puertas voluntariamente, dispuesto a morir. ¿Cómo puede una persona marcar tanto a la generación que iba a venir? Porque la actitud que tuvo cuando entró a Jerusalén habló mucho de él. Hay muchas puertas que se nos abren a nosotros y tenemos que tener esa actitud. La actitud, hermanos, de ser humilde, pero la actitud también de agradar al Padre y estar dispuesto a morir a nuestros deseos. Por eso Jesús dice, Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. ¿Y cuál es la voluntad? Tienes que tomarla. ¿Qué enseñanza y escuela de vida? Porque queremos éxito en la vida. Pero a veces entramos por las puertas con una actitud equivocada. Y la actitud por la cual atravesemos las puertas te marcarán como persona. Definirán la
la clase de persona que soy yo. Qué triste ver a una persona que se lo sabe todo, no se le puede hablar. Él sabe más que nadie. Es lo que él dice nada más. Pero todos queremos entrar triunfante. Pero mire la actitud de Jesús. Él la sabía. ¡Wow! ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entró, y cuando entra, hermano, sabiendo que iba a sufrir, no pidió ayuda. No entró quejándose. No entró lamentándose. Qué desgracia tener que morir por esto. ¿Cuántos están acá? Porque muchas veces entramos por las puertas, pero quejándonos. No es justo que yo tenga que padecer, sufrir. Pero Jesús sabía que si el grano de trigo no cae y muere, no puede llevar fruto. El tema es si lo sabemos nosotros. Que el grano de trigo tiene que caer, que nosotros debemos caer al suelo, símbolo de humillación, morir para después dar fruto. Pero nosotros queremos dar fruto sin caer y sin morir. Es imposible. Ahora Jesús acepta el desafío del sufrimiento. Acepta, queridos hermanos, y fue, hermanos, con un corazón obediente. No se rebeló. No se endureció. Porque muchos, cuando viene el momento difícil donde estamos siendo, hermanos, amenazados por algo que nos hiere, nos endurecemos. Cerramos nuestro corazón. No estamos dispuestos a caminar una milla más para agradar a Dios, sino que abandonamos todo porque me siento dolido. Pero queremos victoria. Y Pablo decía: sé imitadores de mí como yo soy de Cristo, porque Cristo es el espejo. Es la vida que tenemos que mirar para andar en las mismas pisadas que anduvo él. ¿Y cómo anduvo? Aún sabiendo, hermanos, que lo iban a matar, él, queridos hermanos, aceptó el desafío. Yo pregunto hoy, si tú, aún sabiendo de que vas a ir a un lugar y te van a aborrecer, te van a maltratar, ¿estás dispuesto a pasar por esas puertas cumpliendo el propósito del Padre? Ese es el cristianismo. Ese es el Hijo de Dios hecho carne. Y esa debe ser la actitud de la iglesia, en donde el reflejo de Cristo se ve en la vida de cada uno de nosotros. La iglesia tiene que estar dispuesto a sufrir, porque estos mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos, pero no sufrir por el pecado, sufrir porque nos persiguen, sufrir porque nos hacen cosas injustas, sufrir, hermanos, porque hablan cosas de nosotros que no son, sufrir porque nos dejan de lado. Ese es el cristianismo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino principados. Y tienes que entender que hay un enemigo común, que hará que tus sentimientos queden, hermanos, al rojo vivo como una llaga. Pero como no somos dominados por nuestros sentimientos, sino que ahora el que nos guía es el Espíritu Santo, estamos sometiendo nuestra vida a la voluntad de nuestro Padre. ¿Cuál era? Atravesar esas puertas. Entra a pesar de que tienes que sufrir, pero calladito la boca. Aceptó el plan del Padre. Se apegó al proyecto, aceptó voluntariamente su misión, no la abandonó porque tenía que sufrir.
No abandonó porque tenía que sufrir. Escuela. Si Cristo está formado en nosotros, haya este sentir como lo hubo en Cristo. Acepto el desafío, aunque tenga que sufrir. Oh, Señor. Ese es Cristo encarnado en nuestras vidas, hermanos. Pero ¿cuánto todavía Cristo no ha sido formado? Por eso le cuesta sufrir. Y cuando le aprieta un poco el zapato, ya dejaron de ser humilde. Hay orgullo, maltrata. No miran a los demás los ojos, sino que se suben en el caballo. ¿Cómo entramos en las puertas que se nos abren en la vida? Considerándole a los demás como a ti mismo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No es bueno despreciar a Dios. Porque siempre que tú desprecias a vos, ignora la voz de Dios, el propósito es muy peligroso. No era bueno que Jesús despreciara y no quisiera aceptar lo que el Padre le ofrecía, su misión. Y siempre la misión que Dios tiene para nosotros nos lleva al sufrimiento. No hay misión ni plan de Dios en la cual no esté envuelto el sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida para hacernos más humildes y para hacer presentar la fe. Por eso dentro de los propósitos grandes, hermanos, que tuvieron los hombres de Dios, usted lo va a encontrar en momentos de sufrimiento. Pero ellos no se negaron ni a renunciar del propósito de Dios, sino que se mantuvieron como viendo el invisible. Y Dios los rescató de hornos de fuego, de las manos del faraón, de la boca de los leones. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Dios estaba. La tercera actitud veo que Jesús se dejó honrar. A pesar, hermano, que esa honra no estaba acorde a la realidad. Ellos lo honraban, hermano, porque ellos querían un rey que los liberara de la opresión de Roma. Ellos no se daban cuenta que Jesús vino no a reinar a Roma, sino que vino a reinar en nuestros corazones. Sin embargo, ellos pensaban que era un líder político y lo honraban. Pero no obstante, Jesús permitió que lo honraran. Como muchas veces nosotros lo honramos, pero no por la salvación de nuestra alma, porque queremos la vacuna, porque queremos salir, hermanos, a flote de la crisis social que se está viviendo. Lo honramos porque, hermanos, queremos salir de los problemas económicos, pero no nos damos cuenta que verdaderamente a Cristo hay que honrarlo, no por eso, sino porque dio su vida como causa del pago de nuestros pecados. Pero no obstante, a pesar que había una honra equivocada, Jesús se dejó honrar. ¡Qué humildad! No le dijo, sí, usted me honra porque le sale el ojo. Usted me honra porque ahora podés caminar, pero cuando andabas tirado, Jesús dejó que la gente se expresara. A pesar que esa expresión no estaba acorde a la realidad. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿no? ¿Cuántas cosas nos enseña esa entrada que parece que no dice nada, pero que dice mucho? Otra actitud que tenía Jesús fue que entró apasionado. No entró apagado como muchos cuando pasamos por el horno de la prueba. Entró apasionado a dar la vida por cada uno de nosotros. ¡Wow! ¡Qué pasión!
Y cuando hay pasión, marca las vidas que están alrededor. Pero cuando no hay pasión, no marcas a nadie. Aún la gente que hace las cosas con pasión, no teniendo a Dios, deja obligado. Y hoy lo hemos visto esta semana cuando partió este hombre en la cual todo el mundo hablaba y quedó tocado por la vida de Sansón. Pero dice que todo el trabajo que realizaba lo hacía con pasión. Escuchaba, hermano, que había momentos que estaba relajado y estaba afónico, pero el otro día se levantaba con una gana bárbara y estaba igual. Usted lo veía con esa energía, lo veía con esa fuerza, lo veía con esa pasión, que cuando faltó marcó a todos. Cuando tú entras por las puertas, ya sea la puerta de un trabajo, pero entras apasionado. Ah, déjame algo. Ahora cuando voy a entrar por la puerta de un trabajo, otra vez tengo que trabajar. Qué desgracia. ¿Quién inventó el trabajo? Cuando tú entras por la puerta y dices, pero entras apasionado. Y no, ay, ¿viste quién vino hoy? No marcas. Y vas formando tu persona y la gente va viendo qué clase de gente sos. Lo otro que sucedió cuando atraviesa las puertas, dice que Jesús lloró. Pero no lloró de divinidad, no lloró de impotencia ni de bronca. Hay gente que llora de bronca. Entonces que acá no hay gente así. Lloró por los demás. Lloró al ver que el pueblo no entendía el día de la visitación. Si tú conocieses lo que es paz para ti, su mirada no estaba en su dolor, su mirada estaba en los demás, como para no marcar. Gente que vive para sí solo, que vive para agradarse ellos, pero jamás es capaz de mirar al lado. Eso no es el cristianismo, eso es religión. El cristianismo te lleva a mirar aún a aquellos que están equivocados, a llorar aún por aquellos que van a actuar mal, a dolerse con aquellos que después lo traicionarían. ¡Wow! Como para no ponerle la entrada triunfal. Porque solamente una persona que triunfó sobre su humanidad carnal, porque fue hecho carne, puede ponerse la entrada triunfal. Porque nadie que vive montado en un caballo, nadie que vive sin mirar a los demás, nadie que vive, queridos hermanos, sin dejarse honrar, a pesar de equivocado, puede decir que anda triunfante en la vida. ¿Cuánto dice también? Jesús lloró, hermanos, por el pecado de la humanidad, porque ellos habían adoptado una actitud de indiferencia y de incredulidad. Ellos no creían. 3 años y medio tuvo Jesús. Es más, no solo no querían, sino que no aceptaban hasta sus discípulos de que él fuera entre que esto no acontezca, dijo Pedro. Porque aún Pedro tenía que ser tratado. Hasta que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás.
Satanás está tomando tus decisiones. No se mueve el Espíritu de Dios, sino que es el enemigo. Por eso cuando vio a Pedro que decía algo lindo, que esto no te acontezca, pero eso no estaba dentro del propósito de la voluntad de Dios, ¿quién estaba? Satanás. Puede ser que haya gente que hable lindo, pero que no está dentro del propósito de la voluntad de Dios, sino que en eso lindo, el que se está moviendo es Satanás. ¿Por qué? Porque los propósitos de Dios no se quieren llevar a cabo. Y muchas veces nosotros nos levantamos contra los propósitos de Dios. El sufrir, el callar, el esperar, el tolerar, el perdonar. Y podemos ganar palabras lindas que esto no acontezca. Se está moviendo Satanás. No es el propósito de Dios. Y parece bien corde lo que decía Pedro, ¿no, verdad, Julio? Es injusto que muera. Es injusto que le hagan esto. ¿Cómo fue él? Y muchas veces son cosas injustas, pero que están dentro de los propósitos de Dios. Porque Dios sabe cómo tratar con nosotros. Pero vemos a Satanás. No vemos a Dios, vemos a Satanás. Pero Jesús no vio el corazón bondadoso, vio a Satanás tratando de obstaculizar los propósitos de Dios. Era necesario el sufrimiento y aún hasta la muerte para que el propósito de Dios se cumpliera. Escúcheme, es necesario el sufrimiento y aún el padecimiento en muchos de nosotros para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Pero ahí estamos nosotros, que esto no acontezca. Déjalo que sufra. Están todos los planes de Dios. Con los ojos humanos no lo vemos, con los ojos del Señor. Por eso Jesús dice que entró allí, hermano, y lloró. ¿Por qué lloró? Porque Jesús no solamente vio la situación de incredulidad, la dureza, la indiferencia de lo que estaba allí, sino que vio que más adelante la ciudad de Roma, Jerusalén, iba a ser tomada, iba a ser destruida, por causa de no reconocer el día de su visitación. Y 70 años después, esa ciudad fue tomada y fue totalmente destruida. ¿Por qué? Porque ellos no reconocieron el día de su visitación. Pregunto esta mañana, ¿reconoces tú el día de la visitación de Dios en tu vida? Porque muchos no reconocen el día de su visitación. Que estamos en los tiempos finales. Que todo lo que estamos viviendo son los principios de dolores. Pero que de aquí a muy poco tiempo, así como fue destruida Jerusalén, será destruida esta tierra. Pero los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de los ojos para estar toda la eternidad con Él. Reconoce el día de su visitación. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ellos no lo reconocieron, hermanos. Ellos no reconocían ni sabían lo que era para ellos paz. Por eso hay tantos millones de personas en el mundo, y usted que me está viendo allí no reconoce los tiempos de paz. Piensa que la paz es ese paseo de vacaciones, como hoy Semana de Turismo, ese descanso con su familia, el disfrutar lo que compró. Jesús sigue diciendo como hace 2000 años, si tú supieras lo que es paz. Pero ellos estaban eufóricos. Ellos estaban cantando. Pero ¿saben por qué, hermano? Porque todos los que estaban ahí no estaban, queridos hermanos, formando, mira, hermanos, un templo espiritual, sino que estaban formando una religión.
Por eso Jesús decía, si también tú conociese, a lo menos en este tu día, porque hay un día. Y yo creo que cada uno de nosotros habrá algún día de que Dios nos visitó y nos habló y después nos arrepentimos. Si hubiera hecho caso, si hubiera escuchado, si hubiera estado atento. Porque ese día es diferente, porque ese día no te habla el hombre, te habla Dios. Aunque lo ignorás porque lo hace a través del hombre. Y Jesús le dice, si al menos en este tu día, en lo que es tu paz, mas ahora encubierto está tus ojos, en otras palabras, estás ciego. ¿Cómo podían seguir a Jesús cantando estando ciegos? ¿Cómo podían glorificar a Dios? Y Jesús le dice, están ciegos. Pero si yo voy a la iglesia, todo el día tengo la televisión prendida escuchando mensajes, estás ciego. Porque vendrán días sobre ti. Jesús ya veía más allá. Cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de la visitación. Qué terrible es no conocer el tiempo que Dios nos visita. Tus enemigos tiran todo. Porque hubo un día que Dios te visitó y por tener los ojos velados no pudiste ver. Ese Jesús entró por esa puerta. ¿Sabes para qué? Para que si nuestros ojos están velados hoy puedan ver lo que realmente es paz para nuestra vida. Lo que verdaderamente trae vida sobre nuestras vidas. ¿Cuánto dicen que lo piden? Ese Cristo nos muestra cuál debe ser la actitud nuestra cada vez que entramos por unas puertas. ¿Para qué? Para que nos defina como personas. De la manera que entra tú por esas puertas, es lo que Dios ve de ti. ¿Y saben la cosa? Ellos estaban cantando, pero Jesús conocía sus corazones. Jesús conocía cómo eran ellos. Por eso esta mañana, día por la cual Jesús entra por esas puertas en el peor momento de su vida, pero entra con una actitud correcta. Por más que pase un momento difícil, tu actitud no debe cambiar. Por más que estés padeciendo en un trabajo, en tu matrimonio, en tu familia, con cosas espirituales, tu vida no puede cambiar. Porque si no, yo no soy espiritual. Soy un ser emocional que cuando algo me daña me subo el caballo. Yo creo que todos los días necesitamos que Cristo sea formado en nuestra vida. Que vaya tratando con nuestros corazones. Porque eso hará que marquemos una generación. Miren, qué triste es cuando a veces la gente entra por una puerta y mañana se habla de ellos. Ah, sí, estuvo por acá. Porque lo definió como persona. Ah, sí, se casó 7 veces. ¿Cuántos están acá? Hace
se recorrió toda la iglesia del barrio. Pero como están subidos en el caballo, todos los pastores están equivocados. Que Cristo se ha formado. Dios no vino a crear un templo hecho de manos por hombres, sino un templo espiritual donde Él habita en nosotros. Y si Cristo habita en nosotros, el reflejo de Cristo se ve en la humildad, considerándonos los unos a los otros, mirándonos los unos a los otros, saludándonos los unos a los otros, en la comunión los unos con los otros. ¿Se acuerdan de la iglesia primitiva? Dice que todos tenían las cosas en común y compartían el paz con sencillez, y el Señor añadía todos los días que ibas al salvo. Claro, Dios no puede obrar y añadir cosas en nuestra vida cuando no hay sencillez de corazón y cuando no hay economía, comunión. Amén. Yo no puedo añadir nada a la iglesia si no hay comunión. Yo no puedo agregar nada en tu casa si no hay comunión. Yo no te puedo agregar nada en lo económico y en tu trabajo si no hay comunión. Porque no hay paz. Ese Jesús, ese reflejo que entra en la ciudad, a pesar de todo lo que va a acontecer, fue el que marcó la historia. Creo que cada uno de nosotros hay una historia que escribir. ¿Cómo la estamos escribiendo? ¿Con puños humanos o tomados de la mano del Señor? Ponte de pie, quiero orar por ti. Señor, gloria a ti, Señor. Cierra tus ojos. De aquellos que en esta mañana están en este lugar y los que me puedan estar viendo en sus casas y recibiendo la palabra de Dios. Quiero llevarte a pensar un poquito a cuál han sido tus actitudes o mi actitud en esas puertas que se me han abierto en la vida, en esos tiempos especiales. Si nos hemos equivocado, hoy es tiempo y tenemos oportunidad de venir a Cristo. Dice que Él fue como oveja al matadero. Él solo tenía una misión que cumplir en esta tierra. Era cumplir con el plan y el propósito que Dios le había encomendado, su Padre. De cierta manera, cada uno de nosotros tenemos un propósito en Dios. Para eso fuimos creados, para adorarle. Aunque muchas veces ese propósito de Dios te lleva a entrar por esa puerta, que sabe que del otro lado hay sufrimiento, hay lágrimas, hay injuria, hay una corona de espinas que te pincha. Quiero que pienses en aquel que aceptó el desafío del Padre, para que una vez que aceptara y estuviera dispuesto, su Padre Celestial lo coronó. A ti también el Señor te va a coronar. A ti también el Señor te premiará. Pero ese premio está basado en la actitud que tome en esa puerta que tengo que entrar. Yo sé que esta mañana hay personas que van a tener que considerar y pensar que han entrado por la puerta, pero no
con una actitud adecuada. Por eso ese sufrimiento no trae vida. Pero el sufrimiento, según Dios, ese es el que produce vida. Jesús iba a Jerusalén, sabía que lo iban a sacrificar. Si hay algo que estaba garantizado, era su muerte en la cruz. Pero la actitud que lo iba a hacer que esa tristeza se volviera en gozo. ¿Tú me entiendes? El sufrimiento es parte. No vas a evitar lo que te está pasando. Entrarás por esa puerta, pero la actitud con la cual la entres hará de que ese sufrimiento sea un tormento o sea de bendición. Ese sufrimiento para Jesús fue de bendición. Señor, esta mañana honramos tu nombre. Te glorificamos, te exaltamos. Por eso, Padre, felices y dichosos aquellos que sufren persecución. ¿Qué dice tu palabra? Bienaventurados los pobres, los que sufren injusticia, porque ellos verán el reino de Dios. Señor, ayúdanos a entender esta mañana que el sufrimiento es parte de la vida y todos lo pasamos, pero que la actitud hará que ese sufrimiento sea de bendición. Ayúdanos en esta mañana a aceptar ese sufrimiento como parte de una vieja naturaleza que tiene que morir, de una humanidad que fue infectada por el pecado y tiene que morir, de ese grano de trigo que tiene que caer a tierra y que muchas veces nos cuesta para llevar el fruto necesario. Por eso, Padre, ayúdanos a entender que ese sufrimiento es parte del proceso que tú tienes que darnos a cada uno de nosotros. Que ese sufrimiento produzca vida, produzca salvación, produzca eternidad. Pero sé que eso está ligado a mi actitud. Sí lo acepto. Padre, traigo memoria de lo que decía Pablo. Me gozo en las tribulaciones, me gozo en las afrentas, porque había entendido que el sufrimiento, según Dios, produce vida. Hoy saldremos de acá también, Señor, y habrá una puerta que entraremos. Una puerta que del otro lado tendremos que llorar como Jesús, pero no por débiles, sino por ser seres emocionales, personas que sentimos, pero que en ti somos fuertes, Señor. Ayúdame a cumplir, Señor, y a mantenerme firme en tu propósito, sin desviarme de lo que yo debo hacer, para que en ese sufrimiento yo pueda ver a cabo la obra que tú me prometiste. Como sufría Ana cuando no tenía un hijo. Señor Dios, y vendían y se la ofendían, Señor. Pero Señor Dios, ella sufría según Dios. Supo derramar las lágrimas delante de ti. En ningún momento se enojó, se fue del templo, sino que por causa de entrar, Señor Dios, por esas puertas, dispuesta a sufrir, tú le diste el hijo que ella esperaba. Señor, ¿cuántos partos se estarán generando? ¿Cuántas cosas estarán por nacer y dar a luz? Por aquellos que también, como hijos de Dios, están dispuestos a atravesar el sufrimiento sabiendo que trae, Señor, salvación y que trae vida. Hermano, quiero animarte en esta mañana. A ti que quizás estás bajando los brazos, a ti que tú no quieres aceptar atravesar la puerta de lo que te espera del otro lado.
Dios está contigo, ¿quién contra ti? En el silencio lo vencerás. En el silencio de Dios, en el aposento, allí en tu puerta. Jesús no dijo nada, simplemente lloró, habló internamente, meditó en lo que pasaba, pero confió en los planes de Dios. Confía, hermano y hermana, confía que los que amamos a Dios, todas las cosas redundarán para bien. Jesús podía ver que eso iba a redundar para bien. Puedes ver que tu sufrimiento redunde para bien. Puedes ver que esa puerta que tú entras y entras con una actitud correcta redundará para bien. Te animo a decirle: Señor, gracias, porque si tengo que pasar por esto sabiendo que voy a tener la victoria, Señor, lo atravesaremos. Mójate los pies, atraviesa, sabiendo de que tú no estás solo, sino que Dios está de tu lado. Señor, he impartido tu palabra, porque hay una entrada triunfante, hay una entrada a lo que marcará nuestra historia, marcará nuestra vida, marcará nuestra propagación de nuestra familia que tengamos. Y de acuerdo como yo entre y como entremos, es que marcaremos nuestra generación. Señor, danos la fuerza, atravesarla de la mejor manera. Danos la fuerza para poder atravesarla, Señor, sin renunciar a nada de lo que tú, Dios, quiere que hagamos. Dame el valor, danos la fuerza, la fortaleza y el valor necesario para dar cumplimiento a lo que tu palabra me dice que haga. Porque yo sé que después de esta leve tribulación, un más excelente peso de gloria vendrá sobre nuestras vidas.